La vida es una constante toma de decisiones, desde que nos acostamos hasta que nos levantamos. En el día estamos tomando decisiones a cada instante. A veces las decisiones no trascienden mucho. A veces sí repercuten en nuestra vida. De todas las decisiones que podemos tomar, la mejor y más importante es la de buscar a Dios. En la vida, todo acto, por insignificante que sea, tiene su influencia para el bien o para el mal. La fidelidad o el descuido, en lo que parecen ser deberes menos importantes, pueden abrir la puerta a las más ricas bendiciones o a las mayores calamidades. Son las cosas pequeñas las que prueban el carácter. Cuando hablamos de Dios, en la mente y el corazón automáticamente pensamos en un ser celestial, en un ser divino. Lo que el hombre piensa de Dios es importante para sí misma tanto como para las demás personas, ya que en base a lo que esa persona expresa, siente y cree son sus actos y su forma de ser. La pregunta es, ¿quién es Dios para ti? ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿O qué deseas que Dios haga por ti? En la vida del ser humano, una persona sin Dios está vacía. Dice la palabra de Dios en la Santa Biblia que Dios es el creador de todo lo que existe en el universo. Dice la palabra de Dios que fue Él mismo quien te hizo a ti a su imagen y semejanza. Los días, los meses, los años que cumples en este mundo son gracias justamente a Dios tu creador. Para muchos esto realmente no es posible, porque no creen en Dios, no creen que haya un Dios, no creen que exista un ser superior. Pero, ¿qué dice la Biblia respecto a Dios? ¿Será que realmente existe Dios? ¿Es Dios todopoderoso? ¿Es Dios inmortal? ¿Es Dios eterno y el que te va a salvar para poderte dar vida eterna para que la vivas por siempre, por los siglos de los siglos, juntamente con Él? Ahora bien, en este tema tendremos la oportunidad de ver más de cerca este asunto. Pero vamos a dejar que sea la palabra de Dios, la Biblia, la Santa Escritura, que nos diga quién es realmente Dios. ¿Te gustaría saber un poco más de Dios? ¿Te interesa el tema que vamos a tocar en esta oportunidad? Si es así, entonces simplemente te tengo que decir muchísimas gracias porque te vas a quedar y porque te quedas con nosotros. Mientras tanto, te pido que al mismo tiempo que te quedas con nosotros, puedas suscribirte a nuestro canal, que actives la campanita de notificaciones, que le des me gusta y que además también puedes compartirlo con tus amistades y con tus seres queridos en las redes sociales. Así que, por favor, permanece con nosotros. Nos vemos dentro de un momento después de la pausa. Bienvenidos sean a nuestro curso La Fe de Jesús. Lección número 1. Lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Punto número 1. ¿Cuántos dioses existen? Según el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 6, su palabra nos dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Para poder dar respuesta a la pregunta número 1, ¿cuántos dioses existen? Según el libro de Efesios capítulo 4, versículo 6, la respuesta es un solo Dios. Punto número 2. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Según el libro de San Juan capítulo 4, versículo 24, nos dice lo siguiente: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Para dar respuesta a la pregunta número 2, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Según el libro de San Juan capítulo 4, verso 24, la respuesta es: Dios es espíritu. Punto número 3. ¿Cuáles son las tres personas de la Trinidad? Según el libro de San Mateo capítulo 28, versículo 19, nos dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Para poder dar respuesta a la pregunta número 3, ¿cuáles son las tres personas de la Trinidad? Según el libro de San Mateo capítulo 28, versículo 19, la respuesta es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios y el hombre. Punto número 4. ¿Cómo se considera Dios hacia el hombre? Según el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 y 2, nos dice lo siguiente: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Para dar respuesta a la pregunta número 4, ¿cómo se considera Dios hacia el hombre? Según 1 de Juan, capítulo 3, verso 1 y 2, la respuesta es como un padre. Punto número 5. ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? El libro de Salmo, capítulo 40, versículo 1 al 3 nos dice así: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Para dar respuesta a la pregunta número 5, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? Según el libro de Salmo, capítulo 40, verso 1 al 3, la respuesta es sí. Punto número 6. ¿Cómo es el carácter de Dios? Según el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 nos dice: El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Para poder dar respuesta a la pregunta número 6, ¿cómo es el carácter de Dios? Según el libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, la respuesta es: Dios es amor. ¿Qué debo hacer? Punto número 1. Debo respetar el nombre de Dios. Según el libro de Éxodo capítulo 20, verso 7 nos dice: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Punto número 2. Debo obedecer a Dios. El libro de Hechos capítulo 5, verso 29 nos dice: Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Punto número 3. Debo poner a Dios en primer lugar. El libro de San Mateo capítulo 6 versículo 33 nos dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Punto número 4. Debo amar a Dios de todo corazón. El libro de San Mateo capítulo 22 versículo 37 nos dice: Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Ilustración. Félix de Nola, devoto cristiano, huía por las montañas perseguido por sus enemigos. Llegó a una cueva y se refugió en ella. Una araña tejió una tela que cubrió la entrada de la gruta. Los perseguidores, al ver la telaraña, siguieron de largo. Entonces Félix dijo: Donde está Dios, la telaraña es una muralla. Donde no está Dios, la muralla no es más que una telaraña. Mi resolución: creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Prometo amarle y obedecerle como a mi Padre Celestial. La pregunta es: ¿aceptas? Momentos para conversar con Dios. Oremos. Nuestro buen Dios, gracias te damos en esta oportunidad, porque nos has permitido poder estudiar de tu palabra. Gracias por enseñarnos de tu amor, de tu infinito amor, de tu infinita misericordia para con nosotros. Gracias y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Te agradecemos por tus bondades, por tus misericordias, prestadas y dadas hasta este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Siguiente lección. Lección número 2. La Santa Biblia. ¿Quién o quiénes escribieron la Santa Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿De qué habla o trata? ¿Es cierto que cada iglesia tiene su propia Biblia? ¿Cuántos libros contiene la Santa Biblia? No pierda el estudio de la próxima lección. La Santa Biblia.